Bueno, pues vamos a continuar entonces con la palabra. El tema que le traigo hoy, que le he titulado Suya es la batalla. Así se llama esta enseñanza. El texto base que vamos a estudiar es 1 de Samuel, capítulo 17, verso 45 y 47. ¿Sí? Para que lo vaya abriendo, vamos a leerlo juntos. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 45. Y cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 45 del capítulo 17. Dice lo siguiente: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Mis hermanos, todos y cada uno de nosotros enfrentamos gigantes, ¿sí? Algunos gigantes se ven, otros no se ven. Algunos gigantes gritan muy fuerte, otros les susurran a usted en su mente. Y esos gigantes que le susurran a usted en su mente, en ocasiones dicen palabras como: no vas a poder, tú no vas a poder, tú no puedes, tú no eres suficiente, o no tienes lo que se necesita. No, tú ahí quédate sentado. Hay gigantes que hablan esas voces y nosotros a veces no las creemos, ¿no? A veces nuestros campamentos, mis hermanos, están llenos de batallas que parecen imposibles. ¿Sí o no? Nuestras vidas están llenas de batallas que parecen imposibles, como problemas familiares, por ejemplo. ¿Sí o no? Todos tenemos problemas familiares. ¿Quién no, mis hermanos? Todos. Tenemos situaciones económicas, desde luego. Hay tentaciones en nuestras vidas. Batallamos con algunas adicciones, decisiones críticas también que en ocasiones tenemos que tomar. O hay también temores que pueden paralizar nuestras vidas. Pero este capítulo de este libro de 1 de Samuel 17 nos recuerda una verdad que es poderosa, mis hermanos. Mucho más grande que el gigante que está frente a nosotros es Dios, que está en nosotros, más grande que el gigante. ¿Sí o no? Porque dice la escritura en 1 de Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí o no? Y la historia, mis hermanos, de David no es solo un relato militar, sino un espejo en el cual nosotros podemos mirarnos. Es un espejo espiritual y este espejo nos lleva a preguntarnos: ¿vamos a huir como Saúl y su ejército, o vamos a creer como David? También podemos hacernos una pregunta: ¿vamos a escuchar la voz del gigante o vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Qué queremos hacer, mis hermanos? ¿Qué vamos a elegir? Hoy, en esta tarde, en esta mañana, como dice el hermano José Luis, en esta tarde, este capítulo, mis hermanos, vamos a ver este capítulo como una estrategia divina, una estrategia de parte de Dios para vencer a los gigantes que nos desafían cada día. ¿Sí o no, mis hermanos? Todos los días. Esta historia, mis hermanos, comienza con un enorme desafío, un desafío que atemorizó a todos.
¿Y cuántos desafíos se presentan en nuestras vidas y en ocasiones nos atemorizan? Y sabe una cosa, cuando viene el temor te paraliza. Y cuando estás paralizado no puedes hacer nada. No sabes qué decidir, no sabes qué hacer. ¿Sí? Entonces, aquí viene un desafío. Y el desafío es enfrentar el gigante. Vaya a primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1, para que leamos juntos lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer y dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, es decir, un campeón, ¿no? El campeón de ellos, el que era el más picudo de todos los filisteos para pelear, para luchar. ¿Sí? Y salió entre los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, el Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, es decir, medía 9 pies con 75. O sea, estaba grandote. Era de dar miedo, ¿no? ¿Sí o no? A veces vemos a los basquetbolistas. ¿Cuándo han visto a los basquetbolistas? Están altos, ¿no? Jugadores de fútbol americano están grandotes y así, ¿no? Imagínense a este hombre de 9 pies 75. Era enorme y estaba ponchado, como dicen, ¿no? Porque hacía ejercicio, estaba preparado para la guerra. Entonces, dice el versículo 5, y traía a este hombre un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. Versículo 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, fíjese lo que este hombre se paró en medio del valle y se atrevió a gritar al pueblo de Israel lo siguiente. Les dice, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? A ver, ¿para qué están todos ahí formados, listos para pelear? ¿Para qué? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? O sea, como diciendo, yo no estoy aquí yo solo. Y ustedes ahí están todos ahí amontonados. Yo aquí estoy solito. ¿Sí? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Escojan a uno que venga y pelee conmigo. Ahí estaba Mike Tyson, imagínense, ¿no? ¿Cuántos iban a pelear con Mike Tyson? ¿Usted se animaría a pelear con él? Usted sale de ahí, a ver, ¿quién se anima a pelear con este, no? Y Mike Tyson, y usted sale y, yo quiero pelear. ¿De veras? Y no te va a ver, y, ¿no? Imagínense, ¿no? Escojan de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado a los ejércitos de Israel. Envíen un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se llenaron de valentía y enfrentaron al gigante. ¿Eso dice? No, es que estaba mal mi lente. Dice que cuando oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó con ellos? Y solamente eran palabras, lo que veían y lo que oían. Y se turbaron y tuvieron gran miedo. Estaban así temblando. Y se escondieron atrás de los árboles, de las rocas, se metieron a sus casas de campaña y estaban todos mordiéndose las uñas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Imagínense esa escena. O sea, quedaron aterrados, mis hermanos. ¿Sí? Y Goliat, mis hermanos, en este caso representa los desafíos que parecen insuperables. Porque ¿cuántos desafíos se presentan en nuestras vidas que parecen insuperables? Sí, un guerrero experimentado, imponente, armado hasta los dientes, ¿verdad? Israel, aunque numeroso,
estaba paralizado por el miedo, mis hermanos. Todos tenemos un Goliat al cual debemos y tenemos que enfrentar. Todos tenemos un Goliat que se presenta todos los días. Se presenta y nos desafía. Por ejemplo, hay deudas que parecen imposibles de pagar. ¿Cierto o no? Ya sea de una hipoteca o de un auto sacado de agencia o tarjetas de crédito que usaste para tapar un hoyo. No, pues de ahí las uso para pagar esto que se debe. ¿Sí o no? Y ese es un gigante. Otro gigante que se presenta son matrimonios al borde de la ruptura. ¿Sí? Porque el marido es áspero con la mujer. La trata mal, le grita, la ningunea. Y la mujer no respeta a su marido, ni se somete a la autoridad de su marido. Claro, el marido debe de someterse a la autoridad de Cristo. ¿Sí? Otro gigante, tentaciones recurrentes, mis hermanos. Esos son gigantes de todos los días, tentaciones recurrentes, tentaciones que regresan una y otra vez, aún después de haber orado y decidido cambiar. Por ejemplo, la tentación de enojarse, de la ira, reaccionar con enojo descontrolado en casa. Otra vez los frijoles. Hoy no haces otra cosa más que huevo frito y luego todavía frío. Me voy a la In-N-Out. ¿Sí? Y reaccionan con enojo descontrolado en casa, especialmente con la familia. Ahí quieres descargar y desquitar tu enojo. Responder con palabras hirientes cuando alguien te contradice. Y algunos argumentan lo siguiente: prometí no volver a gritar, pero cada vez que me presionan, pues vuelvo a caer. Es que así soy yo. ¿Qué dice Santiago 1:20? Santiago 1:20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? Mira, hay otra tentación. Esa es la tentación de la ira. Hay otra tentación, la tentación sexual. Pensamientos impuros que regresan constantemente, mis hermanos. El uso secreto de pornografía en varones y en mujeres también. ¿Sí? Coqueteos con alguien que no es tu esposa, tu esposo, que parecen inofensivos, pero que abren puertas peligrosas, mis hermanos. Esos son gigantes reales, verdaderos, que pueden destruirte, que pueden matarte. ¿Sí? Mire, 1 Tesalonicenses 4:3 dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa con santidad y honor. Versículo 5 dice: no en pasión de concupiscencia, no en una pasión desordenada, no en una pasión carnal, como los gentiles que no conocen a Dios. La intimidad tiene que ser en santidad, mis hermanos. Y esa es un gigante. ¿Qué dijo el Señor Jesús con respecto a la tentación sexual? En Mateo 5:28, Jesús dijo: yo les digo que cualquiera que mira a una mujer, aún para codiciarla, ya adulteró con ella, ya cometió pecado en su corazón. Eso dijo Jesús. ¿Sí? Y si al final quiere reclamarme, reclámele al Señor por lo que Él dijo. Otra tentación que se presenta en nuestras vidas, mis hermanos: mentir o exagerar. Son gigantes, mis hermanos, que se presentan. Decir pequeñas mentiras, es que es una mentira piadosa. Y eso lo dices pues para evitar problemas. Es que es para evitar problemas, situaciones. O exagerar logros para ser aceptado o valorado. Proverbios 12:22 dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los que hacen o dicen verdad. Colosenses 3:9 dice: no mientan los unos a los otros. ¿Alguna vez usted ha mentido? ¿Sí? ¿Sigue mintiendo? No mueva la cabeza. No diga nada. No se eche de cabeza, hermano. Deje que el Señor le hable. Dice Colosenses 3:9: no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sí? Otra tentación que se presenta, otro gigante que se presenta, la tentación del desánimo y la queja. Ese es muy recurrente, mis hermanos. El querer desanimarnos
y el querer quejarnos. Quejarse constantemente de la vida. Ay, Señor, yo no sé por qué me tocó vivir esta vida tan difícil. Ay, ese trabajo, de estos horarios que me tocan. A veces tengo que trabajar los domingos. ¿Por qué no me tocó de lunes a viernes? De un horario de 5 de la mañana a 1 de la tarde para ya tener toda la tarde libre. Y puras quejas y quejas. Algunos se quejan hasta de la iglesia. Ese pastor nomás ya no predicando de la guerra, del gigante, retirada, nada. Ya me enfadó con eso. ¿Verdad? O compararse con otros y caer en amargura por esa situación. Por eso no debemos de compararnos. Mire, usted es único e irrepetible. Y denle gracias a Dios. Imagínense que todos fuéramos iguales y todos actuando como robots. Tengo un robot, yo lo hago funcionar. ¿Ah? Imagínense. Se acordó de su infancia. Entonces, imagínense, mi hermano, que todos fuéramos iguales. Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Números 14:1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se alegraron, ¿no? Y se quejaron, dice, contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Cuántos se han quejado amargamente, mis hermanos? Son gigantes que se levantan de veras, todos los días. Otra tentación que se presenta es la tentación de la autosuficiencia. Orar menos. Muchos oran menos, mis hermanos. Cada vez vemos que las congregaciones en las iglesias del Señor cada vez oran menos porque son autosuficientes. Porque muchos dicen: no, es que yo puedo solo. No, yo puedo solo. Yo voy a hacer este plan, voy a planear este plan para poder pagar. Yo puedo solo. Sí. O confiar más en la experiencia, en tu experiencia, que en Dios. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice el Señor. Versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus caminos. Versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántos son así? Teme a Jehová. ¿Y qué dice? Apártate del mal. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús al respecto? Juan 15:5, el Señor dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí. Así que si nos separamos de él, si lo hacemos a un lado de nuestros planes, si no lo buscamos, si no lo introducimos o lo incluimos en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestros propósitos, en nuestras decisiones que queramos tomar, separados de Él, nada podemos hacer, mis hermanos. ¿Sí? Otros gigantes que se presentan, mis hermanos: las adicciones secretas. ¿Cuáles son esas? Son luchas ocultas, mis hermanos, que se viven en silencio por vergüenza o temor. Por ejemplo, la adicción al celular y a las redes sociales. ¿Cuántos tienen esa adicción? No levante su mano. Pero ¿cuántos tienen esa adicción? Y luego se quiere tomar una selfie. Yo no sé por qué todos cuando se toman una selfie se les automáticamente esto se les hace así. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Y así salen. Es una tentación, mis hermanos. Es una adicción. ¿Sí o no? Al celular, a las redes sociales. Estás revisando constantemente el teléfono sin necesidad. Estás ahí cada rato y cada rato. Bueno, ¿qué tanto ves el teléfono, pues? ¿No? Esa es una adicción. Buscar validación a través de los likes. Déjame ver cuántos likes tengo en mi video que subí. En la foto esa que subí con mi boca así como de pato. ¿No? ¿Y quieres ver cuántos likes te dieron? ¿Qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12? Todas las cosas nos son lícitas. ¿Sí o no? Todo nos es lícito.
Pero dice, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas, o dominar de ninguna. Otra adicción, mis hermanos, y hay algunos que están atrapados en esa adicción, la adicción de la pornografía. Una vez más, reitero. ¿Por qué? Porque algunos se esconden en la oscuridad de su habitación en la noche. Ahí en secreto a veces se apartan para estar viendo cosas. O promesas internas de, será la última vez. No, ya no lo vuelvo a hacer. Pero tú solo no vas a poder. Necesitas al Señor para poder ser libre de esa adicción, mis hermanos. Tú en tus fuerzas no vas a poder. Porque ¿qué dijo Job 31:1? ¿Qué dice Job? Dice, hice pacto con mis ojos, dijo Job. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? O sea, ¿cómo hemos de mirar a las muchachas? Varones casados, viejitos, rabos verdes. ¿Cómo es que hemos de mirar a las muchachas? No, ya no, mis hermanos. Usted ya no debe andar viendo. Si usted ya está casado, usted nomás mira a su esposa. Ya no tiene que andar viendo a otras mujeres. Nomás uno dijo amén. Gracias, hermano. Otra adicción, la adicción al control. Al control, porque hay personas que tienen una necesidad obsesiva de controlar personas y situaciones. Todo lo quieren controlar. Una ansiedad cuando algo no sale según lo planeado. Y están todos así temblorosos. Ay, ojalá, ya salió mal. Ay, no. Mateo 6:34 dice que, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Algunos dicen, ya me voy porque tengo cosas que hacer para mañana. ¿Cómo? Pues cada día trae su propia cosa, su propio afán. Lo de mañana es mañana, mis hermanos. ¿Sí o no? Claro, está bien planearlo, está bien dejarlo, pero que eso no sea algo que sea algo que te controle. ¿Sí me explico? Porque estás dejando que se levante un gigante. Hay algunos que tienen la adicción al trabajo. ¿Sí o no? Y por esa causa, por adicción al trabajo, descuidamos a la familia, descuidamos nuestra vida espiritual por trabajar en exceso, mis hermanos. Ya se quedaron callados. Y luego queremos justificarlo, decirlo que es que lo hacemos por ellos. Ve mis retoños, lo hago por ellos. Sí, pero pues ellos no te ven todo el día. Te vas, están dormidos, llegan, están dormidos. ¿Y ellos cuándo te van a ver a ti? Es una adicción al trabajo. ¿Sí o no, mis hermanos? Son gigantes que se levantan de verdad, mis hermanos. Que después cuando crecen los hijos ¿y este señor quién es? Es tu papá, mi hijo. ¿No? No lo conozco. Pues te lo presento. Él se iba a trabajar para que tuvieras todo lo que tienes. Sí, pero no tuve un papá. Sí, tuve un videojuego, sí, tuve unos tenis, sí, tuve unos jeans, sí, fui a la mejor escuela, pero no tuve un papá o una mamá. ¿Y de qué sirvió todas esas cosas? Hermanos, tenemos que sembrar en lo espiritual en nuestros hijos, ¿cierto o no? No, las cosas materiales son importantes, pero no son lo más importante. Lo más importante es lo que siembres en el corazón de tus hijos, en lo eterno. Eso sí es importante, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Eclesiastés 4:8 lo que dice. Dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. ¿Conoce usted gente así? Que nunca deja de trabajar, que no tiene ni hijos, ni hermanos, ni parientes, pero están trabaja y trabaja y trabaja. Es un vicio, ¿sí? No dejan de trabajar. Dice, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se preguntan, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Eclesiastés 4:8. Hay una adicción, mis hermanos, la adicción al resentimiento. No poder soltar las ofensas pasadas. Es que me dijo, es que me hizo, no, es que yo recuerdo cómo no se portó conmigo. No me compró una hamburguesa.
Y yo que estaba hambriento y nomás me le quedé viendo. Yo pensé que me la iba a invitar. Revivir heridas una y otra vez, mis hermanos. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe. Y por esa amargura que brota de tu corazón, muchos sean contaminados. ¿Y sabes quiénes son los primeros que se contaminan con tu amargura? Los que están a tu alrededor. Empezando con tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos y tus vecinos. Y si estás en el trabajo, también ellos se contaminan. Y dicen, no, ¿sabes qué? Aquí está el Grinch. Bueno, va de acuerdo a la época, ¿no? No te juntes con él. Ya muchos pensaron eso. No te juntes con esa chusma. No te juntes con él, es un Grinch. Todo el tiempo está amargándose ahí. ¿Verdad? Todo el tiempo está hablando de sus amarguras. Qué feo es eso, ¿no? Otro gigante, mis hermanos, que enfrentamos todos los días son los temores de fracaso o rechazo. Gigantes invisibles que paralizan decisiones y apagan llamados que Dios hace en nuestras vidas. Por ejemplo, miedo a intentarlo de nuevo. Hay algunos que sirvieron en otras iglesias y ya no quieren servir en una nueva que llegan porque dicen, oh, ¿qué tal si me vuelve a pasar lo mismo que allá me hicieron? No emprender algo porque antes falló. O decir, no quiero volver a equivocarme. Son pensamientos que se levantan, mis hermanos. Son argumentos que se levantan en nuestros pensamientos. Ya hemos visto que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y para destruir todo argumento, todo pensamiento que se levanta en contra de lo que Dios ya estableció en nuestras vidas. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Otros hermanos o otras personas tienen miedo al qué dirán. No obedecer a Dios por temor a la opinión de otros. O silenciar la fe en el trabajo o la escuela. Eres de la top secret, nadie sabe que eres cristiano. Te mezclas con los del mundo. Proverbios 29:25 dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Escuche bien este proverbio. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hay otros que tienen miedo a no ser suficiente. Pensar, Dios no puede usarme. Algunos piensan así, es que yo creo que Dios no va a poder usarme. ¿En qué me puede usar Dios? Ya todos, hermanos, aquí ya todos están sirviendo. ¿Yo en qué puedo servir? Uy, mira, somos pocos, pero hay mucha necesidad. De verdad, mis hermanos. Pero lo malo es cuando alguien se compara constantemente con otros. Deja que Dios te use. Prueba de lo que Dios es capaz en tu vida. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, dice el Señor, que mi gracia sea suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y hay otros que tienen miedo al rechazo, a aislarse emocionalmente para no ser herido. Aquí no, pero en otras iglesias, mis hermanos, hay hermanos que llegan, están en el servicio y se van rápido. No quieren tener comunicación con nadie. ¿No? ¿Por qué? Porque no quieren ser heridos. Evitan relaciones profundas por temor a ser lastimados. Pero si no quieren tener comunión con los hermanos, imagínense cómo está su comunión con Dios. Dice que ahí es donde se refleja nuestra comunión con el Señor. Si nosotros tenemos comunión con el Señor, queremos tener comunión con nuestros hermanos, con su novia, con su iglesia. ¿Sí o no?
Mire Romanos lo que dice, Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y así pudiera mencionar más, mis hermanos. Pero todos estos gigantes que se levantan en nuestras vidas, mis hermanos, en nuestro diario vivir, y que al desafiarnos provocarán que, como ese ejército de Israel, como el ejército de Israel y Saúl, cuando ellos se levantan y nos desafían, van a provocar que quedemos aterrados. ¿Sí o no? Es como cuando un médico da un diagnóstico complicado y de inmediato pensamos, ay no, esto es más grande que yo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Tienes cáncer. Ya me voy a morir. No, ya se acabó el mundo. Adiós, mundo cruel. Pues aprovecha y sírvele al Señor más los pocos días de vida que te quedan. Y si Dios quiere, te puede sanar y te puede quitar ese cáncer o la enfermedad que sea. Pero sírvele más, con más fuerza al Señor. ¿Sí o no? Ahí estamos. Ay, es que esta situación, esta enfermedad es más grande que yo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero pocas veces decimos, mis hermanos, esto no es más grande que Dios. Esto no es más grande que Dios. Mi Dios es más grande y es todopoderoso. Pocas veces decimos eso, mis hermanos. Jesús también enfrentó un gigante. Enfrentó el pecado y enfrentó la muerte. Jesús. Pero los venció en la cruz, mis hermanos. Primera de Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo pensé que iba a decir aleluya, iba a aplaudirle al Señor. Pero lo que parece invencible, mis hermanos, para usted, Él, nuestro Dios, lo derriba. Continuemos con la historia, mis hermanos. Veamos un hombre con un corazón dispuesto. Mientras todos veían un riesgo, un gigante que los atemorizó, que los desafió, David ve una oportunidad para glorificar a Dios. Vea, regrese a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 12. Dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el otro era Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Versículo 15 dice, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Versículo 16 dice, venía pues aquel filisteo. ¿Cuál filisteo? Goliat. Por la mañana y por la tarde. Twice a day. ¿Sí se dice así? Ay, qué onda. Twice per day. Se dice así, ¿no? ¿Sí? Ya estoy aprendiendo. Duolingo funciona, hermano. Sí. No, venía el filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante ¿cuánto tiempo? 40 días, imagínense. A ver, manden a un campeón, manden a uno que se enfrente en la mañana. Y en la tarde, ¿qué pues? A ver, todos esos que están allí, manden a uno que pelee conmigo. Día y noche, 40 días. ¿Usted se puede imaginar eso? El desgaste que puede traer. Si de por sí el primer día que lo vieron, todos estaban atemorizados. 40 días, imagínense. Muchos estaban ya hasta
enfermos, yo creo, ansiedad o qué sé yo, ¿no? Todos ahí, buscando ir con los médicos ahí que los atendieran. Día y noche, mis hermanos, 40 días, versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efá de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche. Los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están bien, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Bueno, entre comillas, peleando, ¿no? Contra los filisteos. Versículo 20 dice: se levantó pues David de mañana, es decir, fíjese, en cuanto el padre le dio una indicación, le dio una orden, y David inmediatamente se levantó muy temprano en la mañana, y dice que dejó las ovejas al cuidado de un guarda. Es decir que como él era pastor, él era el encargado de un rebaño, no las dejó ahí nomás a ver al aventón y se fue a obedecer a su papá. No, o sea, fue cuidadoso y dejó las ovejas encargadas, mis hermanos. Fíjese, vea estos detalles, ¿sí? Y se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Ahí están todos con los tambores. Pram, 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 pram. Y el gigante saliendo. Pum, pum, pum. Imagínense, ¿no? Cómo se oía aquello. Y todos así, todo temblaba. ¿Cuántos han visto la serie de David? La que pasan en Amazon Prime. Está buena, ¿no? Aunque claro, le ponen ahí de su cosecha 2, 3 cosas novelescas, pero pues está buena, ¿no? Y se presenta, ahí va el gigante, ¿no? Entonces se pusieron en orden de batalla los filisteos, ejército frente a ejército. Versículo 22 dice: entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bajaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. O sea, estaba siguiendo, se fija, estaba siguiendo las indicaciones que su padre le había dado. O sea, no hizo lo que quiso. Antes de ir a ver qué es lo que estaba pasando, hizo lo que le habían encargado. Véalo. Dejó los quesos, dejó los panes, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Todo lo que su papá le había encargado, mis hermanos. Y a veces somos bien cabezones, no obedecemos, ¿verdad? Entonces, cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien, y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, aquel campeón que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Cuáles eran esas palabras? ¡Ey, envíen a un campeón que se pelee conmigo! Y si me gana, vamos a ser sus esclavos. Y si yo le gano, ustedes van a ser nuestros esclavos. Fíjese, David oyó las mismas palabras que los ejércitos de Israel habían escuchado y que Saúl había escuchado. Escucharon las mismas palabras. ¿David las escuchó? Versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia y tenían gran temor. ¡Ahí viene el gigante! ¡Ahí vienen los problemas! ¡Ahí vienen las situaciones adversas! ¡Ay, en la iglesia ya no viene la gente! No, sí vienen pues, pero a veces por circunstancias no vienen, ¿no? ¡Ay! Y ahí estamos, ¿no? Todos atemorizados, todos llorando, porque se levantan los gigantes. Versículo 25 dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Ese gigante que mide 9 pies 75, híjole, está bien grandote. Y si no, me va a pisar ahí como cucaracha si me enfrento a él. Siempre se adelanta, dice, para provocar a Israel. Al que le venciera, el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija. Y eximirá, o sea, perdonará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es ese gigante? ¿Quién? David, mis hermanos, llega con pan y queso. ¿Sí o no? Hay algunos que
Los maderos de San Juan piden pan, no les dan un hueso y se les atoran el pescuezo. Pero David llegó con pan y queso, pero con un corazón lleno de fe, mis hermanos. Escuchó las mismas palabras, ya lo leímos. Las mismas palabras que escuchó el ejército, hombres preparados para la guerra, que habían peleado, que habían ganado batallas. Estaban ahí para enfrentarse y vieron al gigante y escucharon las palabras que decía y todos estaban temblando de miedo. ¿Sí? Y David llega solamente con pan y queso, pero con un corazón lleno de fe, mis hermanos. Es decir, que David no llegó con armas, no llegó con nada más que con pan y queso. No buscaba pelea David, ¿verdad que no? Él iba a hacer el encargo que su padre le hizo, pero estaba listo para obedecer. ¿Cuántos están listos para obedecer al Señor? Dios, mis hermanos, muchas veces nos asigna pequeñas tareas: servir, ayudar, visitar, orar por alguien. Y es, mis hermanos, en esas tareas en donde surge el llamado más grande. Tareas que parecen pequeñas, que parecen insignificantes. Pero de ahí, mis hermanos, de esas tareas pequeñas surgen llamados más grandes. Y algunos no se quieren comprometer. Ay, no, es que no, es un compromiso. Tenemos que comprometer. Acuérdense, el compromiso no es con el pastor. El compromiso es con el Señor. Y hoy en día, mis hermanos, en las iglesias, hombres y mujeres son pocos comprometidos con el Señor. Ya no se comprometen con el Señor. Y lo más triste, mis hermanos, que he visto en esta nación es que como tienen todo fácil, todo a la mano, tienen el horno de microondas que lo meten tuc, 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 y sale rápido ya todo. ¿Sabe a lo que me refiero, no? Tienen todo a la mano. No le batallan en nada, no tienen necesidad. Como no hay necesidad y todo se les da, pues ya no hay necesidad de orar al Señor. Ya no hay necesidad de pedirle al Señor. No es un regaño, ¿eh? Pero mis hermanos, Dios muchas veces nos asigna cosas pequeñas que parecen insignificantes a nuestros ojos, pero que a los ojos de Dios son de gran ayuda para su pueblo, para su gente. Dios no usa al más fuerte, ¿verdad que no? Dios no usa al más fuerte, no usa al más inteligente o elocuente. Dios usa al que está dispuesto a obedecerle y servirle con fidelidad. Fidelidad. Para los que se metieron a la clase, escúchenla. Ya la compartí al grupo de la iglesia. ¿Quién no está en el grupo de la iglesia para ingresarlo ahí? Que escuche la clase. Es como el bombero, ¿no, mis hermanos? Que pasaba su día normal ahí en la estación de bomberos. Que usted que normalmente a veces los ve ahí que están corriendo porque pues no hay a veces nada que hacer, lavando el camión, barriendo, limpiando, ¿verdad? Y ahí está el bombero en su día normal. Hasta que una emergencia surge. ¿Y qué es lo que sucede? Todos se esconden. ¡Ay, no! Y ya vamos a ir a enfrentar el fuego. ¿Eso hacen los bomberos? No. Él no buscaba el fuego, ni el peligro el bombero, ¿verdad que no? Pero estaba preparado para enfrentar al fuego, para enfrentar al peligro, ¿sí o no? Nomás uno. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Eso dijo Jesús, mis hermanos. Y David fue fiel en lo poco, mis hermanos, porque cuidó a las ovejas. Se hizo cargo de ellas con fidelidad, con constancia. Y cuando se le asignó otra tarea, las dejó encargadas con responsabilidad, mis hermanos. Lo estamos leyendo ahí, ¿sí o no? Y Dios lo puso en lo mucho. Le dio la oportunidad de enfrentar al gigante. Así como usted y a mí nos da la oportunidad de enfrentar a esos gigantes. Pero a veces las patitas nos tiemblan. Y algunos dicen, patitas, ¿para qué las quiero? La voz del enemigo, mis hermanos, se levanta, pero también la voz de Dios.
¿Sí o no? Mire, vaya a Samuel, ahí mismo, primera de Samuel, capítulo 17. Primero de Samuel 17, 28. Dice, y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, el hermano mayor, vio a David, ¿verdad? Con aquellos hombres, se encendió en ira, o se enojó, dejó vencerse por el gigante de la ira. Se encendió en ira, ¿contra quién? Contra David, su hermanito, era el hermano menor. Contra su hermanita y estaba enojado. Y vea lo que le dijo el hermano mayor a David. ¿Para qué has descendido acá? ¿A qué venís aquí a la pelea? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, lo estaba menospreciando. Esas ovejillas ahí que cuidas tú. Es lo único que sabes hacer. ¿Con quién las dejaste? ¿A qué veniste aquí? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Aleluya. Casi, casi, ¿no? ¿Y David qué fue lo que respondió? ¿Qué he hecho yo ahora? Pues ¿qué hice? ¿No es esto mero hablar? Estás hablando, estás puro bla, 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 ¿no? ¿Y qué hizo David en el versículo 30? ¿Qué hizo David con ese que le estaba ahí ninguneando y menospreciando? ¿Qué hizo? Se apartó de él. Y es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, nosotros. Con aquellos que se levantan y dicen, tú no puedes, tú no. Apártate de esas personas que no edifican. Si no edifica, no ayuda. Apártese de esas personas. David se apartó, ¿sí? Y de él hacia otros. O sea, se juntó con otros y preguntó lo mismo, de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. No lo ninguneó. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, diciendo, ¿cuáles fueron las palabras? De quién es este hombre incircunciso que está atreviéndose a enfrentar a los ejércitos, a los escuadrones de Israel. ¿Quién es este hombre? Le fueron referidas esas palabras al rey Saúl, mis hermanos, y él lo hizo venir. A ver, traigan a ese joven para acá. ¿Sí? No tenemos que menospreciar a los jóvenes, ¿eh? Los jóvenes, Dios los usa con poder. Versículo 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de ese gigante. O sea, no se atemoricen, no se preocupen de ese gigante. ¿Sí? ¿De qué les da miedo? Dice, no se desmaye el corazón a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Y vea la respuesta de Saúl. Dijo Saúl a David, no podrás. Ahí está. Y tú, de veras. Imagínense si David hubiera escuchado esas palabras. No podrás. De veras, tienes razón. No puedo. Ay, no, es que tú no eres nadie. Tienes razón, yo no soy nadie. Imagínese que David hubiera escuchado esas palabras. Le dijo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Estás muy joven, eres inexperto, no tienes experiencia. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Él es alto, perdón. Él es alto y fornido, de ojo de color. David respondió a Saúl, tu siervo era el pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, yo lo echaba. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, fuese lobo. ¿Usted entienda? Que tenga oídos para oír, oiga. Tu siervo lo mataba y perdón, deje tomo agua porque dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Jehová te acompañe. Sí, que Jehová esté contigo. Casi le hizo, pues órale, lánzate, que Dios te bendiga.
O sea, eso que hizo Saúl fue como que, bueno, ¿ah? Estás sentenciando tu muerte, bueno, que ve y que Jehová esté contigo. No, le echó los santos óleos. La voz del enemigo, mis hermanos, va a buscar intimidarte con argumentos. El mundo tratará de desanimarte, porque eso es lo que intentaron hacer con David, mis hermanos. El hermano de David intentó ridiculizarlo y hacerlo sentir mal. Saúl lo menospreció por su edad y apariencia. Y Goliat pues gritaba, ¿verdad? Las mismas palabras que atemorizaban y humillaban al ejército de Israel. Las mismas palabras. 3 voces que estaba escuchando David. La voz de su hermano, de un familiar, que le decía, ¿a qué vienes? La autoridad que le decía, no vas a poder. Y el enemigo que le decía, écheme a uno aquí, yo lo voy a pisotear como cucaracha. Él estaba escuchando esas voces, igual que todos los demás. Igual que nosotros escuchamos voces que nos dicen que no podemos. Pero debe de escucharse más la voz de nuestro Dios, mis hermanos. Lo que tienes que hacer es aprender a discernir la voz de Dios en medio del ruido, en medio de tantas voces que se levantan. Nadie creyó en David, nadie. Pero David creyó en Dios. Jesús mismo, mis hermanos, fue menospreciado. ¿No es este el hijo del carpintero?, le decían, menospreciándolo. Y si nosotros somos seguidores y seguimos a Cristo, también nosotros seremos rechazados, mis hermanos. Seremos menospreciados. Y Jesús, mis hermanos, venció cada voz que se levantaba, cada voz contraria que se levantaba diciendo, Él la vencía diciendo, escrito está. Escrito está. Es lo que tenemos que hacer. Escrito está. La fe, mis hermanos, se alimenta ¿de qué? De la palabra. ¿Por qué viene la fe? El oír. ¿Oír qué? Pues de ahí se alimenta la fe, mis hermanos, de la palabra de Dios, no de la opinión ajena. Es que tú no puedes. No, es que no vas a salir de allí. Otra vez lo mismo. Voces se van a levantar, mis hermanos. Pero ¿a quién tienes que oír? ¿A la opinión ajena o a la voz de Dios? A la voz de su palabra. Las armas de Dios, mis hermanos, son diferentes. Mire, 1 Samuel 17:38. ¿Me va a dar media hora más o no? Bueno, el tiempo que me tarde. Quiero terminar esa predicación, mis hermanos. 1 Samuel 17:38. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Pero eso de vestir a David con sus ropas era para que dijeran, como diciendo, ahí va mi representante. Ahí va el que se va a enfrentar al gigante, arriesgándose que si gana, pues yo le vestí con mis ropas y eso le ayudó. O sea, cosas que son de la carne, ¿me entiende? Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Lo armó con las armas no espirituales, con las armas físicas. ¿Sí? Y ciñó a David con su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba a David. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. Estas cosas no me estorban, al contrario, me estorba todo esto, porque nunca lo practiqué. Y David dice que echó de sí, es decir, se quitó aquellas cosas, las hizo a un lado y se las quitó. ¿Y qué fue lo que hizo David? ¿Qué tomó David? Su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Mire, David lo que hizo es que se puso la armadura de Dios. La armadura que ya escuchamos y que ya se nos habló aquí. Es lo que hizo David. En lugar de tomar la armadura de Saúl, tomó la armadura de Dios. Y es lo que tenemos que hacer, vestirnos de la armadura de Dios para enfrentar al gigante.
Dice que puso en su saco del pastoril esas piedras en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue a enfrentar al filisteo. Y aquí observamos que el rey Saúl le da su armadura a este joven, ¿verdad? Pero no le queda. Así que David usa lo que conoce, con lo que él estaba acostumbrado a usar. ¿Qué usó David? Una onda, un cayado, 5 piedras y lo más importante de todo, mucha fe. Fue lo que usó David, mis hermanos. Mira, hermano, Dios no te pide que uses lo que no tienes. Te pide que consagres lo que ya tienes. Mire, le voy a dar 5 ejemplos bíblicos acerca de esto. Por ejemplo, mis hermanos, Dios usó una vara en manos de Moisés. ¿Sí o no? Eso usted lo encuentra en Éxodo 4, versículos 2 y 4, versículo 17, Éxodo 7, Éxodo 14. Usted ahí va a encontrar la vara de Moisés. Y Dios le pregunta a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y él dijo, pues tengo esta vara. Solamente tengo esta vara. ¿Qué tienes en tu mano, hermano? ¿Qué Dios ha puesto en tu mano? En tu vida. Moisés le dijo, una vara. Y una vara, mis hermanos, era un objeto común de pastor, como la que traía David. Pero consagrado a Dios, se convierte en un instrumento de poder, mis hermanos. Porque esa vara, cuando Moisés se dejaba usar por el Señor, se transformó en serpiente. Una autoridad divina, representando autoridad divina. Esa vara abrió el mar rojo, que simboliza liberación. Esa misma vara golpeó la roca para dar agua, que simboliza provisión. Mis amados hermanos, Dios usa lo ordinario que está en tus manos cuando lo entregas a Él. Dios usó un cántaro en manos de Gedeón. En Jueces 7, versículo 16 al 20, usted lo va a encontrar. Eran 300 hombres de Gedeón. No llevaron espadas visibles. Simplemente llevaron trompetas, cántaros y antorchas. Y al romper los cántaros, mis hermanos, la luz se reveló y Dios confundió al enemigo. ¿Ha escuchado esa historia? ¿La ha leído? Y la victoria no viene por fuerza militar, mis hermanos. La victoria viene por obediencia y estrategia divina. Zacarías 4:6 dice, no con espada ni con ejército, no con fuerza. Dios, mis hermanos, usó aceite en manos de una viuda. Lo encuentra en 2 de Reyes 4, versículos 1 al 7. Una viuda que estaba endeudada, solo tenía una pequeña vasija de aceite, nada más. Y Dios multiplicó ese aceite hasta que esta mujer pudiera pagar todas sus deudas y pudiera sostener a toda su familia. Lo poco en manos de Dios, mis hermanos, es suficiente para cubrir grandes necesidades. Dios, mis hermanos, usó 2 peces en manos de un niño. Lo encuentra en los evangelios. Lucas 9, 13, 17, por ejemplo. Un niño ofreció su almuerzo. Eran 5 panes y 2 peces. Y Jesús lo tomó, dio gracias y lo multiplicó para alimentar ¿a cuántos? A miles. A miles. Sin contar hombres, sin contar mujeres y niños. Cuando entregamos lo poco a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, Él lo multiplica para bendecir a muchos. Dios usa lo sencillo para hacer algo extraordinario. Jesús tomó lo más simple, mis hermanos. Jesús tomó la cruz y con eso derrotó lo más terrible, el pecado y la muerte. ¿No le da gracias a Dios por eso?
de cosas sencillas, simples. Y nosotros nos dejamos vencer. Nos atemorizamos por los gigantes. La batalla, mis hermanos, le pertenece a nuestro Dios. ¿Amén o no amén? Regrese a Samuel, versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, porque David dice que se fue a enfrentar al gigante. Dice que venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué hizo el filisteo? Ese flaquito, ese flaquito me va a enfrentar a mí. Dice que le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer, así como yo comprenderé. Y dijo el filisteo David: ¿soy yo perro para que vengas conmigo con palos? Pero vea lo que dice ahí, ¿Qué hizo el filisteo? Maldijo, es decir, habló groserías, mis hermanos. O sea, insultos, groserías. Lo maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El nombre de Jehová de los ejércitos, mis hermanos, aparece con fuerza en periodos de guerra, en momentos de amenaza, en tiempos donde el pueblo estaba en desventaja. Y es ahí, mis hermanos, en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 3, donde por primera vez se le da uso a este título, Jehová de los ejércitos. Dios, mis hermanos, se revela como guerrero defensor de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? En Éxodo 15:3 se refiere a nuestro Dios como Jehová es varón de guerra. Varón de guerra. Pero aquí en Samuel es Jehová de los ejércitos. Y ese título, mis hermanos, declara que Dios no es pasivo ante el mal. Él no está tranquilo, no está ahí sin hacer nada. Dios, mis hermanos, pelea por su pueblo. Dios tiene autoridad absoluta. Y ninguna fuerza visible o invisible superan a nuestro Dios. Isaías 31:4 dice: porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. ¿Cuántos creen esto? Cuando David dice en Primera de Samuel aquí 17:45, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, David lo que está diciendo, mis hermanos, es: no vengo solo. Yo no vengo solo. No vengo en mi fuerza. Vengo respaldado por el comandante supremo de los ejércitos de Israel. Goliat, mis hermanos, físicamente enfrentó a David, pero con quien realmente se estaba enfrentando era a Dios. Ve al versículo 46. Jehová, le dice David, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, todos estos que están ahí atemorizados, todos esos que tienen miedo, sabrán todos ellos que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. ¿De quién es la batalla, mis hermanos? ¿De quién es la batalla? Suya es la batalla. ¿De quién es la batalla? Suya es la batalla. ¿De quién es la batalla? Suya es la batalla.
Versículo 48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla con el filisteo. No salió acobardado, no salió huyendo, se dio prisa a enfrentarlo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Mis hermanos, David era muy bueno en la honda, pero para que esa piedra cayera donde cayó es porque Dios le dio dirección. No fue David. David se dejó usar por el Señor y el Señor usó a David, pero la victoria es del Señor. Versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín, a su campeón muerto, huyeron. David, mis hermanos, lo que hace es correr hacia el gigante, no en contra del gigante. Lo que David hace es enfrentar con valentía, mis hermanos. ¿Y la valentía de dónde viene? De nuestro Dios. David no espera. David no duda. Él enfrenta. David ya había vencido antes de lanzar la piedra, mis hermanos. Él ya había vencido, porque su victoria estaba en su confianza en Dios, no en su habilidad. Tus gigantes, hermano, no van a caer por tu fuerza o por tu habilidad. Van a caer por tu fe en el poder de nuestro Dios. Por eso van a caer los gigantes. Una persona con ansiedad severa un día testificó algo y dijo: cuando dejé de intentar controlarlo todo y entregué mis miedos a Dios, fue como si el gigante perdiera su poder. David dijo: la batalla es de Jehová. Y Jesús, mis hermanos, mostró esa misma verdad cuando dijo: separados de mí, nada pueden hacer. De Jehová es la guerra, de Jehová es la batalla, suya es la batalla. Separados de Cristo nada podemos hacer. Cuando cae el gigante, mis hermanos, y cuando el gigante caiga de nuestras vidas, créame que todos los que están a tu alrededor van a ser bendecidos. Ve ahí 1 Samuel 17:52. No se vaya, hermano, todavía no acabo. O ya se quiere ir. 1 Samuel 17:52 dice: levantándose luego los de Israel y los de Judá, ¿qué hicieron? Ahora sí vienen envalentonados, ¿no? ¡Ah! ¡Vamos contra ellos! Gritaron y siguieron a los filisteos, ahora sí bien valientes, ¿no? Primero estaban todos temblorosos, mordiéndose las uñas y ¿qué vamos a hacer? Y cuando vieron que el gigante cayó, dijeron: ahora sí, vamos. ¿Sí? Dice: y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon sus campamentos. Y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él lo puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, el general del ejército: ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. La victoria, mis hermanos, que Dios le dio a David trajo libertad y gozo a todo el campamento. Cuando tú vences con la ayuda de Dios un gigante, mi hermano, mi hermana, cuando tú vences un hábito, cuando tú vences una tentación, cuando tú vences un miedo, un temor, tu familia, tu iglesia, tus hijos también reciben la bendición. Un padre que dejó el alcohol dijo: cuando mi gigante cayó,
Mi hogar cambió. Las batallas personales, mis hermanos, tienen impacto comunitario. ¿Sí o no? La victoria de Jesús sobre la muerte no fue solo para Él, mis hermanos, sino para todos nosotros. Él es nuestro David que venció. Jesús, mis hermanos, es el campeón enviado por Dios para derrotar al enemigo que nosotros no podíamos vencer. Ya para concluir, mis hermanos, 1 Samuel 17 no es solo una historia de valentía, es un recordatorio de que con fe en Dios se ganan las batallas. Que Dios usa lo pequeño para derribar lo grande. Que cuando la voz del enemigo grita, la voz de Dios susurra victoria. Dios está levantando Davides hoy, hombres y mujeres que no confían en su fuerza, sino en la fuerza del Señor. Tu gigante, mis hermanos, no es el final de tu historia, es la plataforma donde Dios mostrará su poder. Mire, póngase de pie. Yo quiero hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado a usted. El valle de Elá, que menciona 1 Samuel, fue el lugar de enfrentamiento. Pero el altar, mis hermanos, es el lugar de rendición. David enfrentó al gigante confiando en Dios. Y hoy nosotros, mis hermanos, no peleamos solos. Venimos al altar a entregar lo que pesa, a entregar nuestras cargas. Porque dice la escritura, mis hermanos, en Hebreos 4:16, dice que debemos de acercarnos. Acerquémonos, dice, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y le reitero, nadie está obligado a pasar. El altar es para el que desea decirle a Dios: Señor, aquí está mi carga. Si tú quieres pasar aquí al frente, te invito a que lo hagas. Si no, desde tu lugar levanta tus manos. Pero si quieres pasar al frente, hazlo. Si hoy hay un gigante que te ha cansado, una tentación que vuelve, un miedo que te ha detenido, una carga que llevas en silencio, este es el momento, mi hermano, mi hermana. No tienes que explicar nada. No tienes que decirle a nadie lo que traes. Dios lo sabe. Si deseas pasar y decir: Señor, la batalla tuya, pasa con libertad. Señor, la batalla es tuya. Y así como David soltó la piedra y confió en Dios, hoy te invito, mi hermano, mi hermana, a que tú sueltes lo que traes. Puedes, si quieres, levantar tus manos delante del Señor. Puedes inclinar tu rostro. Si quieres, puedes orar en silencio. Porque dice su palabra: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No te dejará para siempre, y no dejará para siempre caído un justo. Dile al Señor: Señor, la batalla es tuya. Confío en ti. Camino en fe, no en temor. Y el Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Oh, mi Dios, quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero exaltarte a ti, mi Dios. Darte gloria y honra a ti, mi Señor. Vamos a adorar al Señor por unos instantes. Tu palabra claramente, Señor, nos enseña. Levanta tus manos. Prepara tu corazón. No debemos de afanarnos, porque los que se afanan son Sí, Señor. los que no te conocen. Sí, Señor. Que tú tienes cuidado de tus Vamos hijos, a adorar a nuestro Dios. Si quieres levantar tus manos. Señor, y en esta
Alabamos a ti, Señor. Gracias. Gracias, Por Señor. bendecirnos con tu gloria, con tu majestad. Sí, Señor. Gracias. Por permitirnos sentir tu presencia en nuestro corazón. Gracias, Señor. Pero vamos más allá de sentir algo emocionante en nuestro corazón. Sí, Es Señor. creer tu palabra. Es Sí, confesar y vivir lo que nos enseña tu palabra, Dios. Sí, Señor. Y tu palabra es clara cuando nos dice: buscad primeramente el reino de Dios Te alabamos, y su Señor. justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Cuántos lo creen? Sí, Señor. ¿Cuántos creen lo que dice la Escritura? Amén. Cuando vengan los afanes y la ansiedad, cuando pienso que mañana sobreviviré, y el gigante de la duda venga sobre mí, yo confiado permaneceré. Jesucristo mi refugio, en ti confiaré. Tus palabras dan consuelo a todo mi ser. Ahora Sé sé que para ti yo tengo valor. Fui comprado a precio de dolor. la Escritura dice: busca primero. Busca primero el reino de Dios, y todas esas cosas se te añadirán. Él sabe que tienes necesidad. No te afanes, confía en el Señor. Busca primero el reino de Dios, y todas estas cosas se te añadirán. Él sabe que tienes necesidad. No te afanes, confía en el Señor. Sí, Señor. En esta hora te damos gracias, No te afanes. porque tú sigues siendo más grande, Señor, que cualquier gigante. Gracias, Señor, porque no estamos solos en nuestras batallas. Te pedimos, Señor, fortaleza para cada hermano y hermana que hoy enfrenta miedo y dolor, que enfrenta enfermedades, cargas o decisiones difíciles. Que tu paz llene tus corazones, Señor. Que tus palabras silencien la voz del enemigo, y que tu espíritu se renueve en fe. Señor, como David, queremos declarar que tuya es la batalla, Señor. Danos valentía para dar pasos de fe, para derribar gigantes. Restaura nuestras familias, Señor. Abre puertas, rompe cadenas, fortalece manos cansadas y levanta corazones heridos. Y que tu victoria se vea en nosotros, para gloria de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Oramos. Y el pueblo de Dios dice amén. Levanta tus manos al Señor y dile a Él: La Escritura dice: busca primero el reino de Dios, y todas estas cosas se te añadirán. Él sabe que tienes necesidad. No te afanes, confía en el Señor. Busca primero, díselo, el reino de Dios, y todas estas cosas se te añadirán.
Él sabe que tienes necesidad. No te afanes, confía en el Señor. ¿Por qué no le ofreces un aplauso fuerte al Señor? Gracias, mi Dios, te alabamos. Te bendecimos a ti, mi Señor. Aleluya. ¿Por qué no le das un abrazo a tu hermano, a tu hermana, con mucho respeto, en santidad? Bendícele. El Señor es bueno y Él enfrenta a nuestros gigantes y los vence. Amén. Amén. Gracias a Dios.